Hay artistas que se mantienen vigentes durante muchos años por distintas cualidades y algunos otros tantos factores difíciles de controlar. Dejando de lado esa arista principalmente comercial, pareciera que muchas veces el motor para avanzar es la insatisfacción. Esa necesidad de buscar, de no repetirse, de empujar un poco más cada idea. Esa combinación de intuición, disciplina y búsqueda permanente se vuelve evidente en Fijación Oral, un proyecto donde Shakira une al pop latino con el inglés, en un campo de multiculturalidad, con teorías del mundo de la psicología, con música electrónica, reggaetón, algo de realismo mágico, idiomas cruzados y una estética que rompe cualquier molde previo. Además de una serie de historias personales entre las que resalta una con un contexto sociopolítico inolvidable, al menos para los argentinos. En este video vamos a desarmar ese universo y ver por qué Fijación Oral, 20 años después, no solo sigue vigente, continúa mostrando cómo Shakira construyó un lugar del que nunca terminó de irse. Shakira nació en febrero de 1977. Es hija de un escritor estadounidense de ascendencia libanesa que llegó a Colombia a los 5 años y de una colombiana de ascendencia catalana. El nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Significa agradecida. Lo sé. Viene de la palabra árabe shukran, que significa gracias, entonces supongo que significa agradecida. Su padre decidió ponerle Isabel como segundo nombre a todas sus hijas y William a sus hijos. Él fue quien acompañó a Shakira desde los comienzos de su carrera, mientras que a la vez el cuidado por la joven se transformaba por momentos en sobreprotección, algo que en otros casos ha derivado en malas experiencias. Más allá de esta influencia, el éxito de Shakira estuvo desde el primer momento en su cabeza, cuando encaró la nueva etapa de su carrera tras aquellos primeros discos sin mucha aceptación del público, o quizás sin la catapulta de las discográficas y los medios, algo que en aquel entonces todavía seguía resultando indispensable. Shakira estaba en cada detalle, hasta su hermano era su guardaespaldas, con el objetivo de, además de proteger a Shakira, cuidar más a los fans que como quizá lo haría otra persona con menos tacto. Probablemente su ascendencia libanesa explique la gran influencia árabe en su carrera, que va desde las melodías hasta lo rítmico y lo visual. A principios de los 90 publicó 2 discos con canciones escritas en su temprana edad, música que no le funcionó de cara a una carrera, la cual claramente explotaría tiempo después. A los 18 años, luego de encarar la producción de algunas de sus canciones junto a Luis Fernando Ochoa, publicó Pies Descalzos, insistiendo en la intención de encontrar su lugar en la música pop latinoamericana. Que no encuentras salida, ante tus ojos se cierra el telón. El disco logró un éxito inmediato que la posicionó como una nueva voz femenina en la región. En 1998 editó ¿Dónde están los ladrones?, una producción más ambiciosa y pulida que lo anterior, donde Shakira mostraba que no seguía un solo género ni una sola estética. Ese camino de consolidación culminó con su transición al mercado global. En 2001 publicó Servicio de Lavandería, cantado en inglés y en español, lo cual le abrió las puertas del mundo angloparlante. Ya establecida internacionalmente, llegaría a su apuesta donde pudo intervenir fuertemente en la producción y experimentar una búsqueda diferente, sobre todo la de un concepto. Así nació Fijación Oral Volumen 1 en 2005, donde Shakira va más allá del molde pop que la había llevado al éxito, pero cuando se juntan el talento, una artista multidisciplinaria que está en el desarrollo de cada arista de su trabajo, más una buena cantidad de dinero para llevar todo esto a cabo, aparecen discos históricos, y así lo fue Fijación Oral 1 y 2, ya que tuvo su segunda parte en inglés. El disco muestra una búsqueda estética más libre, con arreglos sofisticados, influencias de la música europea y latinoamericana y letras menos directas, como parte de esta etapa más experimental. En algunas ocasiones, con diversos recursos de la retórica y un mundo de información que nos lleva inevitablemente a tener que googlear algunas referencias y a traducir fragmentos de canciones en otros idiomas. Muy comentado, tanto por su ecléctica combinación de ritmos como por su rotundo éxito de ventas. Fijación oral es un término proveniente del psicoanálisis, corriente del pensamiento fundada por Sigmund Freud, centrada en el estudio del inconsciente y en cómo nuestras experiencias tempranas influyen en la personalidad. La fijación oral, en particular, hace referencia a una etapa del desarrollo infantil en la que el placer se concentra en la boca. Según esta teoría, si hay un conflicto no resuelto en esa etapa, la persona puede arrastrar ciertas características en su vida adulta,
como la dependencia, la ansiedad o una mayor necesidad de afecto y atención. Shakira confirma este origen en una entrevista en la que declara: «Siempre he vivido a través de lo que digo y de lo que jamás debí decir. La palabra es mi vehículo preferido y en él me transporto. También mi mayor fuente de placer es la boca, entonces haberme fotografiado con un bebé en brazos representa ese vínculo entre la criatura y la madre, en esa primera etapa de vida en la que empezamos a descubrir el mundo a través de lo oral». Inmediatamente, casi que simultáneamente pensé también en esta composición pictórica, ¿no? De una madre universal sosteniendo a su hijo o alimentándolo, y que además define la necesidad que tiene un ser humano desde muy chico de relacionarse con el mundo a través de lo oral. El arte de tapa mantiene la connotación freudiana en la foto con la bebé en brazos, que por cierto es la sobrina de Shakira, mientras que en el volumen 2 continúan las referencias a esta historia religiosa. En religiones como el judaísmo, el islam y el cristianismo, Eva, o sus distintas formas de llamarla según cada creencia, es la primera mujer, creada por Dios a partir de una costilla de su compañero hombre, Adán. En la mitología religiosa también hay una serpiente, que les da la manzana prohibida. Durante un año y medio, Shakira compuso alrededor de 60 canciones, de las cuales quedaron unas 20 para el disco en español y en inglés. Esta es su metodología desde siempre. No busca un hilo conductor entre canciones, sino que hace un proceso de producción extenso, que suele llevar años y deriva en el recorte final, eligiendo no más de 15 o 20 canciones para la obra completa. Esto explica el salto de años entre cada álbum de la cantante colombiana, e incluso en tiempos donde el single manda, Shakira volvió a publicar un álbum en 2024, casi 7 años después de la salida del anterior. Es decir, que sigue considerando esta metodología. En Fijación Oral, Shakira asume un rol como productora mucho más completo y decidido que en los discos anteriores. Creo que nací llena de reglas. Ahora me permito otras cosas. Aunque por otra parte, mantiene la génesis. La producción también está a cargo del colombiano Luis Fernando Ochoa, quien la acompaña desde 1994 con sus primeras canciones. Por su parte, el cubano Lester Méndez también volvió a trabajar con Shakira, tras participar en Servicio de Lavandería y en ¿Dónde están los ladrones? Para esta instancia, el presupuesto y la posición de Shakira en la música global le permitieron contar con otros productores, como Rick Rubin, quien trabajó en el disco sin tener contacto presencial con Shakira. Hicieron todo a distancia. Para ese entonces, Rubin venía de trabajar en 2 discos muy importantes de System of a Down y por supuesto ya se había consolidado con los Red Hot Chili Peppers, los Beastie Boys, AC/DC, entre tantos otros. Fue productor ejecutivo en Fijación Oral Volumen 1 y Volumen 2, aportando su sello de autenticidad y contención emocional. En ese momento, Rubin veía a Shakira como la artista, auténtica y creadora, y no como un intérprete superficial. El álbum se completa con participaciones importantes como las de Gustavo Cerati y Alejandro Sanz, Carlos Santana, Peter Gabriel y la lista sigue, pero no nos adelantemos. Por su parte, las letras se basan principalmente en el amor, algo que no es novedad en la carrera de Shakira, y hasta es difícil encontrar temas que no giren en torno a esto, como la canción de 1995, Se quiere, se mata, en la que habla sobre una pareja que decide abortar, o Poem to a Horse de 2001, en la que se enamora de una persona adicta, aunque bueno, en ambos casos, el amor también está presente. Shakira sabe bucear en este tema explotando varios recursos líricos, sintácticos y retóricos. Utiliza la metáfora en varios pasajes, recurso que está muy ligado a la cultura colombiana a través del realismo mágico, género literario representado principalmente por Gabriel García Márquez, que combina elementos de la realidad con lo fantástico, aunque muchas veces lo importante es el mensaje, las conclusiones o las preguntas que quiere dejar. Shakira regresa por más. Para finales de año, esta colombiana pretende superarse a sí misma en el competido mercado internacional con Oral Fixation, volumen. Adentrémonos en el universo de la multiculturalidad que propone Shakira. Este álbum es doble porque Shakira repitió la estrategia de su disco anterior, que fue conquistar otros mercados, principalmente llevando éxitos a los lugares donde suenan los éxitos, la radio, la televisión, los premios, más aún si se trata de Estados Unidos. Y acá no hay plot twist. Shakira va a terminar conquistando más de un mercado, principalmente el estadounidense. Pero volviendo a 2005, según Shakira, su contribución fue llevar la hispanidad a públicos de otros idiomas. Por eso su apuesta a un álbum con 2 partes, el primero con canciones en español y el segundo, su álbum en inglés completo. Aunque no solo tiene temas traducidos, hay versiones modificadas o directamente canciones nuevas.
Me paso al inglés momentáneamente. And I'm going to start with ladies first, of course. Pero aún hay más detrás de este contexto bilingüe, porque pasa a ser políglota, como Shakira. En este álbum se anima a cantar en francés y lleva este fragmento al inicio del disco. Así empieza la primera canción del disco en español, En tus pupilas, con unas palabras en francés similares a lo que dice el estribillo. Cuando miro en tus pupilas sé que Dios no dejó de existir. Una primera muestra del carácter del disco aparece con La Pared, que también cuenta con una versión acústica. Shakira expone su voz al límite en el estribillo. Lo hace acompañada de su propio coro, lo que brinda un ambiente aún más emotivo. Nunca debajo el asfalto y más abajo estaría yo. En los años 2000, el reggaetón gozaba de una aceptación más popular que en la década anterior. Y si hubo un tema que dio la vuelta al mundo fue La Tortura, junto a Alejandro Sanz, que a su vez contó con la producción de José Ángel Torres Castro, más conocido como Gocho, productor de canciones de artistas que a esta altura son leyendas del reggaetón, como Daddy Yankee y Don Omar. Alejandro Sanz imprime con su carácter un feat que suena hasta el día de hoy, con algunos matices de la producción de ese entonces, como ese fragmento rapeado, una búsqueda muy común en los discos de habla hispana de esa década. De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí que es mejor de mi negra, no me castigues. Los dos volúmenes tienen canciones muy tranquilas, pasando por diversos géneros, como es el caso de la bossa nova orquestada e inclinada hacia un tema pop, llamada Obtener un sí. Fue inspirada en esa era de Frank Sinatra, Jobim, a finales de los años 60. Es una canción con una gran influencia jazz, porque además soy una gran admiradora del jazz. Y si hay un sí, también tiene que haber un no. La colaboración con Gustavo Cerati surgió de la profunda admiración de Shakira desde los días de Soda Stereo hasta su obra solista, y sostiene que fue pensada como un espacio de intercambio y de aprendizaje mutuo. No se puede vivir con tanto veneno. Es una manera de transmitir la sensación de una puerta que no se va a volver a abrir. El resto es un estribillo que la mayoría reconoce o recuerda. El agrado solo está en el clima musical, pero la cantante está hablando de un cierre definitivo y de cuánta bronca tiene al respecto, aunque lo musical solo denota una canción que parece transmitir cierta suavidad. Pesa más la rabia que el cemento. Si bien grabó en ese tema y en Día Especial, lo más importante fue su rol como coproductor, ya que bajó un estilo muy propio de Cerati que se ve reflejado en algunos pasajes. Este es un día especial. Quiero creer. Esta canción fue originalmente escrita en inglés por Shakira junto a Ochoa y a Pedro Aznar. Luego fue versionada en español y los títulos son levemente distintos, marcando el trabajo de adaptación de Shakira para mantener la estructura bilingüe. Y aunque no parezca, Cerati también agregó su voz. Se puede escuchar en estos sutiles coros. Cerati también participó en dos canciones más, la primera del volumen 2, How Do You Do, y la segunda, Don't Bother, teniendo esta última un gran alcance en Colombia y Argentina, aunque no tanto en Estados Unidos. El rock no estaba en alza en ese momento, o al menos no era su momento fuerte en la órbita mainstream. Hasta aquí, y como vimos anteriormente, el único denominador común de las letras es el amor, o el romance, si se quiere. Hay que decirlo, la carrera de Shakira está fuertemente orientada por la exaltación del amor romántico. Quizá por momentos fue una búsqueda o una obsesión de la artista colombiana, aunque a la vez es una estética que rara vez no funciona. No obstante, hay formas de describir las historias y pensamientos, y en las canciones de Shakira hay un poco de todo. Es más, la primera vez que me enamoré tenía 4 años. Así como también hay algo de eso que se le suele llamar toxicidad, que sobrevuela cualquier relación. Quizá una de las frases más polémicas aparece en Don't Bother, cuando prácticamente se rebaja a moldearse a gusto de otra persona. Son algunas de las temáticas que en la época no se discutían tanto como ahora.
pas football. Las pocas veces que Shakira pudo delegar acciones en otras personas, eligió el entorno más cercano, y como su hermano fue su guardaespaldas porque entendía mejor la manera de mantener la seguridad y a la vez la relación con el público, otras tareas determinantes, pero no de índole estrictamente artística, como los asuntos legales, fueron encomendadas a su pareja, Antonio de la Rúa, abogado e hijo del expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa. Como canta en su canción, Shakira conoció a Antonito un día de enero, en los primeros días del nuevo milenio, allá por el año 2000. Conocí un día de enero con la luna. En esta canción, Shakira siente el contraste de haber llegado de un show masivo, alegre por lo recién vivido, mientras que se topa con el hijo del presidente argentino de ese entonces, quien terminaría renunciando a su trabajo en un helicóptero, en el marco de una de las crisis económicas y políticas más graves de Argentina. Cabe aclarar que Antonio, además, trabajaba como asesor de su padre. Vas a ver cómo van sanando poco a poco. En una nota de 2005 en Página 12, la escritora y novelista Mariana Enríquez ensaya una defensa necesaria a una Shakira atacada por la prensa y una opinión pública que se aprovecha de su carácter tan presente como anónimo y puede llevar a malentendidos que son objeto de discusión. Lo que se escucha en Lo Imprescindible es una muestra de lo que pudo haber sido el álbum, ya que la cantante, en su universo multifacético, llegó a idear un disco con preponderancia electrónica, con sintetizadores y prácticamente sin guitarras, similar al sonido de bandas de los 80 como The Cure y Depeche Mode. En esta canción, la influencia es ineludible. Shakira cuenta que así como la primera canción le sonó muy francesa, y por eso agregó el inicio cantado en ese idioma en Tus pupilas, en Lo Imprescindible le pasó lo mismo, pero con el alemán. Escondite Inglés y Las de la Intuición completan la desordenada lista de temas que venimos siguiendo en este video. La búsqueda musical oscila por varios estilos, con recursos interesantes desde la composición hasta la producción, cargada de sonidos atractivos. Por un lado, los debates de género de la época que no pasaban más allá del binarismo, de aquí lo que representa Las de la Intuición, y por otra parte, un tema prácticamente solo de Shakira, con un título que se puede entender en cualquier parte donde los niños jueguen a las escondidas, y en el que emula el rock más popero de la época, y hasta se tira una cuenta desordenada al mejor estilo U2 y un tema que también es de la época. 1, 2, 2 por 5, 10. Illegal fue uno de los sencillos del volumen 2 que pegó fuerte en Europa, aunque no tanto en América, de donde provienen la colombiana Shakira y el mexicano Carlos Santana, el invitado de esta canción. Otra participación destacada fue la del vocalista del histórico grupo de rock progresivo Genesis, Peter Gabriel, con quien Shakira compuso Timor, canción dedicada a la población de Timor Oriental, país asiático que logró la descolonización e independencia en el año 2002. Difícil comprender cómo Shakira llegó a colocarse esta bandera, y más aún imaginar si podría hacerlo con otros países en conflictos similares, pero de mayor polémica social. Si todavía estás en 2005, spoiler, esto no va a pasar. Algo que sí se puede apreciar con entusiasmo es el eclecticismo del álbum, que se ve en saltos a temas como Animal City, una canción que mixtura el synth pop con baterías digitales, guitarras rockeras y trompetas. Todo esto precedido por una introducción de flamenco. En esta segunda parte hay dos canciones que reversionan temas en inglés. The Day and the Time es la versión de la canción junto a Cerati, Día Especial, y una situación similar se da con En tus pupilas y Something, aunque se mantiene el inicio en francés. El volumen 2 de Oral Fixation se completa con una serie de canciones que, a decir verdad, no salen de la temática romántica. Aquí reluce la toxicidad que por momentos parece casi inherente al género romántico. Ni siquiera hablo puntualmente de Shakira, aunque aquí ella representa este paradigma de la época. Pero en esta historia hay un capítulo más, que resultó determinante en el desarrollo de este par de discos, pero sobre todo del éxito aún más masivo.
Con los 2 tomos en la calle y ante la falta de un, entre comillas, éxito arrasador, sobre todo del volumen en inglés, se pensó en una reedición de este mismo, la cual saldría a finales de marzo de 2006, pero la historia es digna de ser escuchada. Con esa canción ocurrió algo como medio sobrenatural. Había soñado con Wyclef. Me despierto y me dice mi manager, oye, ¿qué te parece si haces algo con Wyclef Jean? Que tiene una idea. Y yo, ¿en serio? Acabo de soñar con él. Qué cosa más extraña. La participación del rapero haitiano aportó quizá lo que en el volumen en español le dio Alejandro Sanz, pero orientado a un estilo más propio. Aunque como vimos anteriormente, el español también rapea en la tortura. Además de esta reedición, el álbum contaría con un lanzamiento del álbum doble en una nueva versión. Y por supuesto hubo tour. En este caso, a diferencia de los anteriores, Tour Anfibio, de La Mangosta, entre otros, el nombre fue mucho más directo. El dinero, la fortuna, el éxito, el poder son valores que no deberían utilizarse como argumento para poner a una obra por encima de otra en la calificación. Al menos no es la intención de este canal. En lo que respecta a Shakira, logró su objetivo, pero sobre todo, romper algunas lógicas que no se solían discutir, y hoy son parte del debate de la música y la cultura actual, como por ejemplo la participación de mujeres en la industria. No se puede negar que Shakira impuso un estilo y sobre todo rompió esquemas sin preocuparse demasiado por la opinión del resto. Lejos de idealizarla, su historia debe ser contada, sobre todo porque puede servir como reflejo. En esta ocasión, elegí los 2 discos en los que mostró que su capacidad elástica funciona no solamente a la hora de bailar. De esta manera, cierra una nueva edición de Audioteca Infinita. Hasta la próxima.